Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia y público de nuestro grupo Tecnologías Divinas. Bueno, en esta oportunidad, manteniendo la objetividad y la perseverancia de los temas que están en desarrollo, que están en curso, ahora mismo acaba de iniciar uno que lleva por título ¿Volverá Cristo por segunda vez? Yo quiero primero referirme a esta temática para las personas que son relativamente nuevas en su membresía acá en el grupo. Y tendría que decir que hace aproximadamente unos 15 o 20 días atrás se hizo como especie de una encuesta general a todos los miembros del grupo para que cada quien y cada cual expusiese el tema de interés que quiere escuchar, el tema que sea su pasión, del que quiera aprender más, del que quiera escuchar, leer en el grupo. Y en esa dirección, en ese sentido, se manifestaron muchos. Cada quien de los que se manifestaron solicitó un tema, postuló un tema, y esos temas fueron tomados responsablemente y fueron colocados en una lista en el orden que iban apareciendo para luego ponerlo pues en discusión, en análisis, en estudio, en investigación, en el grupo, para que todos los miembros, todos y cada uno de los que hacen vida en este grupo, pues tengan la oportunidad de participar, de exponer su posición y de esta manera aprender, desaprender, corregir, ser confirmados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la existencia de este grupo, que dicho sea de paso, es muy nuevo, relativamente nuevo. Yo creo que aún no llegamos a los 4 meses, 3 meses aproximadamente, creo que es lo que tiene este grupo de estar existiendo, de estar al aire, de estar pues edificando y construyendo a todos aquellos que tengan a bien así pues recibir. Ahora, otra cosa importante que quiero reiterar, y es que en este grupo hay diversidad de posiciones teológicas, diversidad de criterios, de opiniones. Y una de las cosas pues que hemos aprendido todos es a respetar las diferencias y a que las nuestras de igual manera sean respetadas. Poder ir de la mano adelante, poder ver las coincidencias y que sean estas pues quien nos unan mayormente y que las diferencias sean puestas para su respectivo análisis, para sus respectivas correcciones y así pues cada quien y cada cual aprenda la lección que tenga que aprender. Bueno, el tema que está ahora mismo, que ahora voy a él, repito, se titula ¿Volverá Cristo por segunda vez? Es como una pregunta, es como una interrogante. Y creo que esta interrogante aún se la hacen millones y millones de personas que hacen vida en el planeta. Ok, lo primero que quiero establecer como punto de partida y punto de honor es que cuando hablamos de Cristo y esta supuesta segunda venida, se enmarca dentro del mismo patrón de una primera o de la primera. Si es una segunda venida, está taxativamente claro de que tuvo que haber una primera. Ahora observe, voy al punto, el punto de honor.
quien se manifestó en Yeshua o en Cristo fue el Verbo, es decir, quien se hizo hombre, quien se hizo carne, quien decidió participar de esta naturaleza humana, como la de usted y como la mía, fue el Verbo. En un momento determinado de la historia, conforme al propósito que había sido previamente concebido desde antes de la fundación del mundo, incluso desde antes de todas las cosas, Dios concibió un plan que le complació, fue de su placer, fue de su beneplácito y puso en desarrollo, puso en curso. Ese es el primer punto. Dios decide hacerse hombre para cumplir con una misión que usted la sabe mejor que yo, como lo fue acabar con el pecado, destruir el pecado, sacar el pecado de en medio, para que de esta forma la muerte se desinflase y se desintegrase, como en efecto ocurrió, y ese abismo que creó la muerte, esa separación, ese abismo de separación, ese muro de separación, quedó total y absolutamente desintegrado. Y Cristo lo que hizo fue, en su obra reconciliatoria, unir estas partes discordantes que en algún momento de la historia de la humanidad estuvieron unidas. Pero para eso, para cumplir con esa misión, el Verbo tuvo que hacerse hombre, tuvo que manifestarse en carne, tuvo que hacerse partícipe de la naturaleza humana del hombre. Pero hay otro punto que sería el segundo punto al que quiero destacar, en el que quiero hacer énfasis, y es que ese verbo que se manifestó en carne, como lo bien le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, visto por los hombres, creído en el mundo, visto por los ángeles, creído en el mundo. Y bueno, no recuerdo exactamente la otra parte, pero lo cierto es que Dios se manifestó en carne, el verbo mismo. Pero ¿qué es lo que quiero que vea? Yo quiero que entienda y vea claramente que el verbo, antes de manifestarse como Cristo, como Yeshua, el verbo había tenido otras manifestaciones anteriores. El verbo se manifestó, por ejemplo, como Melquisedec. Y esa aparición, aunque la Biblia no más que registra una o dos o tres veces a Melquisedec, allá en Génesis, cuando le sale al encuentro a Abraham, luego el salmista David en el Salmo 110, y unos, qué sé yo, 4000 años después, el autor a los Hebreos también reseña a este personaje de tanta importancia y de tanto interés. Lo cierto es que era el verbo, era Melquisedec, era el verbo de Dios manifestado en forma de hombre, mas no encarnado. Es decir, mas no nacido de mujer. Y luego tuvo otras manifestaciones, como por ejemplo, cuando Nabucodonosor lanzó al horno, que le dio todo el volumen, y lanzó a Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres judíos, por no obedecer al mandato idolátrico que el rey decretase, los lanzó al horno. Y luego que los lanzan al horno, el rey manda abrir el horno y cuando lo abre ve que hay cuatro personas, cuatro individuos en el horno y hace la observación de que uno de ellos era semejante al hijo de los dioses o al hijo del Dios viviente, haciendo referencia nuevamente a Melquisedec, o debo decir, corrijo,
a la persona del Verbo. Y así como estas, pasaría la tarde explicándole tantas manifestaciones que tuvo la persona del Verbo en la historia de la humanidad. Y una de estas manifestaciones fue en carne, es decir, entró en el vientre de María, se formó, adquirió la naturaleza humana como todo hombre la adquiere en el vientre de una mujer, nació como tal, nació con todas sus facultades humanas, habido y necesitado de alimentación humana, de educación humana, creciendo como humano, etcétera, etcétera. Ahora, esa manifestación del verbo en carne es lo que usted y yo conocemos como Cristo o Yeshua. Por primera vez el verbo se hizo carne en la persona, repito, de Yeshua o Cristo, como usted bien le quiera llamar, o Jesús de Nazaret o Jesucristo. Estamos hablando de la misma persona. ¿Por qué te hago todo este reencuentro? Para llevarte a una verdad que quizás nunca te la han dicho, que te la habrán ocultado o que no te la hayan dicho por ignorancia, y cualquiera sea el caso, te sacaron el dinero, te sacaron muchas cosas, tus fuerzas, tus talentos, tus anhelos, tu sinceridad la explotaron y nunca te dijeron de que cuando ese verbo o el verbo de Dios, que era Dios, que es Dios, se manifestó en carne, era para entrar en el mundo del pecado, porque acuérdate de que cuando Adán pecó, el pecado entró ¿a qué? A todos los hombres. Cristo, para poder llevar el pecado, Yeshua para poder llevar el pecado, tenía que hacerse hombre. Tenía que entrar en relación con el pecado, mas no sin pecar. ¿Y cómo entraba en relación con el pecado? Naciendo de mujer. Naciendo de mujer para como hombre tener relación o entrar en relación con el pecado. Ahora fíjate, luego Hebreos capítulo 9, versículo 26 o 27, no recuerdo exactamente el pasaje, dice que Cristo, Yeshua, aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, en el único lugar de las Escrituras donde se usa el término segunda vez, es allí en hebreo. Pero nota que dice muy enfática, muy claramente, que aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. ¿De qué te está hablando? Está hablando de que cuando Cristo aparece por primera vez, cuando el verbo se hace carne por primera vez, él apareció en este mundo como hombre en relación con el pecado, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 3, cuando dice, porque la ley del pecado en Cristo nos ha libertado, porque corrijo, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado desde la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, este es el verso 3 del capítulo 8 de Romano, dice, porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, él entró en relación con el pecado haciéndose hombre. Pero fíjate que Hebreos capítulo 9 dice que él iba a aparecer por segunda vez, que la palabra aparición allí no tiene nada que ver con la parucía o la presencia, lo que mal traducido está en la Biblia como venida. Dice que es sin relación con el pecado. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de que Cristo no iba a venir, Yeshua no iba a venir como hombre nuevamente. En relación a esa primera manifestación. No lo iba a hacer como hombre. ¿Por qué no iba a ser como hombre?
Amado Miguel, porque simple y llanamente él iba a venir o iba a aparecer, corrijo, según Hebreos capítulo 9, iba a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, quiere decir que no lo iba a hacer como hombre, no lo iba a hacer como carne. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que Cristo no iba a volver. Cristo no volvió. Cristo no volverá por segunda vez como humano, porque no estaba planteado de esa manera. El Verbo tuvo infinidades de manifestaciones, de apariciones, de venida, de revelaciones a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Y nunca se dijo, bajo ningún concepto, de que lo haría por segunda vez en carne. Porque todo lo contrario, la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 26 al 27, claramente acentúa de que lo iba a hacer sin relación con el pecado. Ahora, esa segunda aparición sin relación con el pecado también tiene un trasfondo importante que tampoco te lo enseñaron, tampoco te lo hicieron ver. Te hablaron de segunda venida de Cristo cuando la palabra segunda para venida no existe. Nunca nadie dijo que Cristo vendría por segunda vez, porque la persona que estaba en Cristo o la persona que era Cristo encarnado era el Verbo de Dios, repito, y ya había tenido muchísimas apariciones en la historia de la humanidad. Y yo te puedo dar una clínica, humildemente te lo digo, y muy responsablemente, de que eso es así. Te puedo mostrar en muchos lugares, en muchas latitudes de las escrituras, donde el verbo o Dios apareció muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras, de las cuales una de ellas fue en carne, y no hay más. Entonces, ¿por qué dice el autor a los hebreos que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado? Bueno, tiene que leerte el contexto. El autor a los hebreos está hablando dentro de la práctica doctrinal y no profética del sumo sacerdote levita el día de la expiación. El día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para expiar los pecados de él y su familia y luego los pecados del pueblo. De manera que el sumo sacerdote entraba dos veces al lugar santísimo el día de la expiación o lo que se conoce como el Yom Kippur. Primero tomaba la sangre, sacrificaba a los corderos, tomaba la sangre en taza, entraba por primera vez tras el velo al lugar santísimo, ofrecía, rociaba la sangre en el propiciatorio, en la tapa del propiciatorio, por los pecados de su esposa, de sus hijos y de los sacerdotes y sus pecados, los de él personalmente, para que fuesen expiados, para que fuesen cubiertos. Cuando terminaba el oficio, el rito, la ceremonia, él salía del lugar santísimo y aparecía por una vez, por primera vez, aparecía al pueblo y a la familia. Luego entraba, tomaba la sangre nuevamente, entraba por segunda vez al lugar santísimo y en esta ocasión, en esta segunda vez, era para presentar la sangre del sacrificio por los pecados que el pueblo había cometido durante ese año. Y usted conoce esa historia mejor que yo. Ahora, mientras eso ocurría, mientras ese rito se llevaba a cabo, se efectuaba en el lugar santísimo, todo el pueblo de Israel, toda la comunidad judía, todas las tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo o alrededor del templo esperando que el sumo sacerdote levita apareciera por segunda vez, porque era la forma de mostrarles a ellos que sus pecados también habían sido expiados. Mientras el sumo sacerdote no aparecía por segunda vez,
Eso era indicativo que aún el sacrificio no había obrado para la expiación de los pecados del pueblo. Y el pueblo afuera en expectativa. Cuando él aparecía, el pueblo celebraba, había fiesta, había gozo, había regocijo, había júbilo. ¿Por qué? Porque todos los pecados que habían cometido ese año, todo el pueblo, repito, toda la nación judía, toda la comunidad judía, todas las 12 tribus, sus pecados le habían sido perdonados. Ahora, ¿cómo aplica esto a Cristo? Porque Cristo tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, todos los tipos, todos los elementos proféticos. Cristo tenía que darle cumplimiento como en efecto lo hizo. Por eso Cristo consuma la ley, consuma los profetas, porque le dio cumplimiento a todo cabalmente. Ahora fíjate, Cristo muere en la cruz. Cristo muere como el Cordero de Dios, ¿ok? Pero resucita como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo, cuando la mujer que lo ve, la primera en verlo resucitado, María Magdalena, le va a tocar y dice, no me toques, porque todavía no ha ascendido al Padre. Yo quiero que entienda de que el lugar santísimo en el tabernáculo, en el templo, era tipología del cielo. Era tipología de la presencia de Dios, el Padre. Cristo le dice, porque aún no he ascendido al Padre, no me toques, porque como en la tipología estaba establecido, el sumo sacerdote tenía que alejarse de la comunidad de los hombres por 7 días sin ser tocado por nada ni por nadie para poder entrar y oficiar el sacrificio. Cristo, cumpliendo la tipología, como judío que era y como el cumplimiento de la profecía, no podía ser tocado. No me toques porque no ha ascendido el Padre. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre y que regresaría. Cristo fue, ¿ok? Regresó, se les manifestó por primera vez a la iglesia. Estuvo 40 días apareciéndoles, dándoles instrucciones acerca del reino. Luego, a los 40 días, se va por segunda vez, entra por segunda vez al cielo, se despide, es ocultado por una nube y ante más de 500 creyentes, ya la iglesia un tanto crecida, es ocultado por una nube y unos ángeles aparecen y dicen, varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo que viste ir a sí mismo vendrá, hablándole del cumplimiento de la tipología del sumo sacerdote levita. Ahora fíjate, él entra por segunda vez al lugar santísimo. El pueblo esperaba que la aparición para recibir no la expiación de los pecados, sino que ahora el pecado iba a ser redimido, iba a ser erradicado, iba a ser quebrado, iba a ser pero totalmente desaparecido, como bien lo dice Hebreo, que mediante una ofrenda acabó con el pecado o quitó el pecado para siempre. Ahora, ¿cuándo aparece Cristo por segunda vez? Señores, Pentecostés. Cristo vino en el Espíritu a darle las pruebas, a darle la evidencia al pueblo que lo esperaba de que sus pecados habían sido perdonados. Entonces, ya para ir cerrando con este tema, si usted quiere ver la segunda venida de Cristo, ya lo ocurrió, si lo quiere tomar así, y es que Él regresó el día del Pentecostés, quien vino el día del Pentecostés fue Cristo en el Espíritu para morar en la iglesia, para habilitarla como su morada. ¿Por qué? Porque era la señal de que ya el pecado había sido quitado, había terminado para cumplir con la tipología en su segunda aparición. De manera que más claro, miren, ni el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Entonces, ¿qué segunda venida? Ya lo ha hecho. Y créame que en ese periodo del primer siglo, Cristo tuvo muchísimas apariciones, tuvo muchísimas venidas, tuvo muchísimas manifestaciones, tuvo muchísimas revelaciones y usted las puede ver muy claramente. O sea, estaría una semana mostrándosela y explicándosela porque es la verdad. Entonces, ¿cuál segunda venida? Ya Cristo
vino muchas veces. En ninguna parte se habla de una segunda venida, se habla de una segunda aparición, repito, pero a la manera como el sumo sacerdote aparecía por segunda vez cuando estaba ofreciendo o llevando a cabo el día de la expiación, que era la fiesta más solemne, más importante en el calendario judío. De esta manera culmino con esta primera intervención. Les envío un fuerte abrazo desde acá, desde Maracaibo, la ciudad cálida, esperando pues que esto sea de gran bendición y edificación para todos. Bendecido día.